Bienvenidos a Del Camino, donde regresamos a la senda antigua, hoy hablando acerca del pecado. Y el pecado es un término que en nuestros días no es muy gustado, de hecho se habla bastante poco en nuestras iglesias, pero la realidad es que en algunos círculos o en algunos medios hablar de pecado o hablar de que algunas personas son pecadores se puede hasta catalogar como crimen de odio. Hasta eso hemos llegado. El apóstol Pablo no tenía mucho problema con esta realidad. En 1 Timoteo 1:15, él dice: palabra fiel y digna de ser recibido por todos es esta, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Algo que tenemos que reconocer, aunque no nos guste, es que todos somos pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto también es nuestra realidad. En un video anterior estuvimos hablando acerca de cómo el Evangelio debe ser el centro de nuestra vida. Y estuvimos hablando de algunos pasajes que hablan acerca del pecado. Hablamos de Génesis capítulo 6, versículo 5. Es todo un clásico acerca de la realidad del pecado del hombre. Estuvimos hablando acerca también de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 3, que todo este pasaje habla del hecho de que somos pecadores y que nadie hace lo bueno. Pero podemos hacernos la pregunta: ¿por qué pecamos? ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Es un poco como ese de ¿quién nació primero, la gallina o el huevo? Pero la realidad es que pecamos porque somos pecadores. Es decir, la realidad del pecado está sembrada en nuestro corazón. El mismo salmista, hablando acerca de eso, dice que en pecado fue formado y en maldad lo concibió su madre. Y esa es nuestra realidad. Pecamos porque somos pecadores. Viene en nuestra naturaleza. Pero no solamente pecamos porque está en nuestra naturaleza, sino también porque muchas veces creemos la mentira que el pecado puede solucionar nuestros problemas. Y póngase a pensar en esto, considere esto: cuando una persona dice una mentira es porque cree que decir esta mentira le va a librar de una situación, entonces cree que el pecado va a solucionar su problema. También lo mismo sucede con el adulterio. Cuando la persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, piensa que esa relación sexual va a saciar o va a calmar su sed, su deseo sexual. Lo mismo también sucede con el robo. Las personas roban porque creen que robar va a resolver su problema económico. Y nos creemos muchas veces esta mentira. Un poco que nos remontamos al jardín del Edén para creer esa mentira de Satanás cuando él le dijo a Eva que si ella comía de la fruta sería como Dios. Muchas veces pensamos que podemos ser de alguna forma como Dios y que podemos ser los dueños de nuestro propio destino. Pero la Escritura nos asegura que no es del hombre nacido de mujer dirigir sus pasos. No nos toca a nosotros, no somos dueños de nuestro propio destino. Esto es una gran mentira. Lo que sí podemos entender y aceptar es el hecho de que el pecado es en gran manera pecaminoso, o que el pecado realmente es un problema bien complicado de resolver. De hecho, no es simplemente algunas cositas que hay que reformar en nuestro corazón, no es simplemente algunas pinceladas de bondad que hay que dar en el cuadro de nuestra vida, sino todo lo contrario. Dios tuvo que enviar a su Hijo a ocupar el lugar que nosotros merecíamos, porque nosotros nunca podremos resolver este gran problema, no solo moral, sino también espiritual en nuestra vida. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36, hay una historia que me encanta y habla del hecho de la realidad del pecado, pero habla también del hecho de dónde podemos saciar nuestra necesidad. Este pasaje habla de Jesús, es convidado a comer a la casa de Simón el leproso. Este hombre, dice este pasaje que era Simón el fariseo, pero otro evangelio nos dice que Simón el leproso. Entonces nos da a entender que era tanto fariseo como leproso. Este hombre va a comer ahí, se aparece una mujer pecadora y dice que empieza a enjugar con sus lágrimas sus pies, a limpiar sus pies con sus lágrimas y empieza a secar sus pies con sus cabellos. Y dice que cuando Simón el fariseo, muy fariseo él, ve esta escena, él dice: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca y que es mujer pecadora. Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él, como fariseo al fin, le dijo: di, maestro. Y Jesús le dijo: un acreedor, un prestamista, un garrotero, tenía dos deudores, dos personas que le debían dinero. Una persona le debía 50 denarios, un denario es el jornal de un trabajador en un día, el salario de un trabajador, un jornalero en un día, y el otro le debía 500 denarios. Y como ninguno de los dos tenía cómo pagarle, imagínense, 500 denarios es más de un año de trabajo, dice que él los perdonó a ambos. Y él le pregunta a Simón: ¿cuál tú crees que ame más al Señor? ¿Cuál tú crees que esté más agradecido con el Señor? ¿Al que se le perdonó 50 denarios, poco dinero, o al que se le perdonó 500 denarios? Y Simón el leproso le dice:
creo que al que se le perdonó más, y Jesús le ha dicho, bien has dicho, porque al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. Esta también es la realidad de nuestro ser. Si reconocemos que somos grandes pecadores, y lo somos, no simplemente es algo pequeño lo que hay que hacer en nuestra vida para eliminar el pecado, sino que Dios tiene que intervenir totalmente. Entonces no se ha pagado poco por nuestro pecado, sino que se ha pagado mucho. Cuando reconocemos nuestra gran pecaminosidad, entonces vamos a reconocer nuestra gran necesidad del Salvador. Y por eso creo que la Biblia en buena parte, y lo decía ya en un video anterior, hace tanto énfasis en la realidad de nuestro pecado. Entonces necesitamos totalmente la intervención del Señor. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, también él decía que no tenía evangelio para los buenos, no tenía buenas noticias para las personas que se creían buenos, todo lo contrario, él tenía buenas noticias para los que se creían realmente malos. Esa es mi condición, yo estoy totalmente necesitado. Entonces, ¿cómo somos salvos los hombres? ¿Cómo podemos ser salvos? Si somos pecadores, y esto es una realidad, entonces ¿cómo podemos ser salvos? La Biblia dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y la palabra propiciación significa un sacrificio que apacigua la ira de Dios. Imagínense que usted cometiera 3 pecaditos al día. Yo creo que no hay que imaginarse mucho, porque yo a veces cometo más de 3 pecados al día. No los cuento, pero imagínense que usted en un día dijera una mentirita al día. Usted tuviera un mal pensamiento de un compañero de trabajo y usted no ayudara a una ancianita que estaba necesitada de que la ayudara a cruzar la calle. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. 3 pecados. En una semana, si lo contabilizáramos, una semana, 3 pecados en 7 días serían 21 pecados. En 4 semanas, en un mes, serían más de 80 pecados, y en un año serían más de 1000 pecados. Eso sería una gran cantidad de pecados. De hecho, si contáramos todos los pecados que hemos tenido en nuestra vida, en el caso mío serían más de 30.000 pecados, es mucho más de 30.000 pecados. Entonces, si lo pusiéramos en un libro, si pusiéramos en un libro todos los pecados que hemos cometido, en mi caso sería un libro mucho más grueso que este. Sería un libro más grueso que este. Imagínense que todos los pecados de mi vida estuvieran aquí, y yo fuera delante de un juez con más de 30.000 pecados, y este juez fuera un juez justo, y yo fuera con más de 30.000 delitos. ¿Y crees que un juez justo nos perdonaría? No, no lo haría. De hecho, la Biblia habla que Dios es un juez justo, y la realidad es que nuestro pecado va contra la justicia de ese juez, de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿De qué se trata esa buena noticia? ¿De qué se trata la intervención de Cristo a favor de nosotros, pecadores? Imagínense, sería un libro más o menos así, la que tuviera los pecados de mi vida. Este sería yo, y este es Dios. Y la Biblia dice que Dios quiere relacionarse con el hombre. Dios ama al hombre, quiere relacionarse con el hombre. Pero hay un problema, y el problema es este: mis pecados. Dios es santo, y la Escritura dice que no va por inocente el culpable, y Él no se relaciona con el pecado. ¿Qué hizo Dios para resolver este dilema, el dilema de nuestra pecaminosidad, pero a la vez querer salvar al hombre? Dios envió a su Hijo, el puro, el santo, como dice la Escritura, y Él cargó sobre Jesús todo nuestro pecado, para que ahora nosotros podamos libremente relacionarnos con Él. Esta es la realidad de lo que hizo Jesús en la cruz. Él cargó todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, para que ahora nosotros podamos relacionarnos con Dios. Ahora, esto no queda totalmente así. La Escritura nos asegura que el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Si realmente Dios nos ha salvado, vamos a querer vivir de forma diferente. Y también la Escritura habla de que somos esclavos de Cristo, pero eso será otra historia, eso lo podremos hablar en otro momento. Entonces podemos hacernos algunas preguntas. Podemos preguntarnos: ¿ha realmente Jesús cargado con todos nuestros pecados? ¿Hemos reconocido la realidad de que somos pecadores y hemos pedido al Señor que intervenga a nuestro favor? ¿Toda tu justicia, toda tu esperanza radica en Él? ¿Has creído que eres totalmente pecador y que por ti mismo no puedes salvarte? Creo que estas son algunas preguntas profundas que debemos hacer. Este tema lo continuaremos hablando en otro momento, y vamos a hablar un poco más sobre el hecho de la realidad del pecado. Si este video fue de beneficio para usted, les recomendamos que se suscriba a nuestro canal para seguir recibiendo contenido como este. También que comente y que comparta con otras personas acerca de este ministerio, porque nuestro deseo es hablar acerca del Señor, hablar de nuestra necesidad y poner alto al Señor en nuestros corazones, y que sea también un ejemplo para los que no le conocen. Que Dios les bendiga.